Vamos a continuar entonces considerando el libro de Zacarías dentro del contexto en que lo estamos viendo, y vamos a pasar al capítulo número 2. Zacarías 2. Les ruego que para esta otra sección, que sería la tercera sesión, la primera fue introducción a los profetas del retorno, la segunda fue Zacarías 1, desde el 1 al 21, y ahora vamos a comenzar Zacarías 2, desde el 1 hasta donde el Señor nos permita llegar. Continúa ahora Zacarías hablando y dice: alcé después de lo que vimos en el capítulo 1, mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me dijo, y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Mire que ya desde el capítulo 1 se había mostrado interés del Señor por Jerusalén. En el verso 14 del 1 dice: así ha dicho Yahvé Sabaoth, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión. Y ahora va a medir a Jerusalén. Si la Jerusalén terrenal tenía medidas, cuánto más las medidas de la Jerusalén celestial, que aparecen allá en Apocalipsis 21 y 22, ¿no? Y aquí también aparecen esas medidas. Esas medidas se deben al corazón del Señor. Cuando estudiamos también el templo veíamos medidas. Aún en el Nuevo Testamento vemos medidas. Miren las medidas, porque todo esto, como se va desarrollando en continuidad, tiene relación. Por lo tanto, leamos aquí en Efesios capítulo 4, para que veamos esas medidas que tienen que ver con el Señor Jesús. Efesios, vamos a leer allí sobre las medidas. Vamos al capítulo 3 de Efesios y dice, leo desde el 14 para tener el proceso: por esta causa doblo mis rodillas ante el Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta causa ya es la tercera vez que habla de esta causa. En el 1.15 habla de esta causa, y en el 3.1 vuelve a hablar por esta causa, y en el 3.14 continúa por esta causa. Hay una causa que es la de Dios, la de Cristo, la del Espíritu, la de los apóstoles, y espero que también sea la nuestra, amén, la de la Iglesia del Señor. Doblo mis rodillas ante el Padre, el Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. Y aquí empieza a presentar un escalón, una escala de Betel. Y dice: os dé conforme a las riquezas de su gloria, y por ahí es que comienza todo. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces empieza aquí hablando
del fortalecimiento del hombre interior, que es nuestro espíritu. Como Jesús también hablaba así: el que en mí cree, el que a mí viene, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, es el fluir del Espíritu de Dios a través del Espíritu nuestro, cuando nos volvemos al Señor y venimos a Él mismo. Cuando lo invocamos a Él podemos tener esa confianza, porque Él hizo la promesa: el que a mí viene, a mí. Que uno puede venir a la reunión sin venir a Él. Por eso lo mejor es invocarle con simplicidad, con sencillez, pero con fe. El que a mí viene, de su interior correrán ríos de agua viva. Miren este río, que es el del Espíritu. Dice Juan: esto dijo del Espíritu que recibirían los que creyesen en Él. Entonces todo empieza por ahí: fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu fortalece el hombre interior. Dios se une a nuestro espíritu. Y ahora del lugar santo ese río comienza a fluir de debajo del trono, como aparece ya en Ezequiel, hacia el lugar santo. Y entonces aquí es lo mismo. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Acuérdese que el corazón, cuando tú tomas la palabra corazón en una concordancia exhaustiva, mejor que una breve, tú ves qué verbos se conjugan en las frases que hablan del corazón. Y ahí tú ves cuáles son las funciones del corazón. Y ahí descubres que lo mismo que se habla del alma, se habla del corazón, con una diferencia: que además de todo lo que se habla del alma, que se habla también del corazón, también se le atribuyen al corazón las funciones de la conciencia del espíritu. El espíritu humano tiene la función de la conciencia, tiene la función de la intuición, tiene la función de la comunión de espíritu. Pero entonces el alma tiene la función de la mente, tiene la función de la emoción, tiene la función de la voluntad, que también, cuando tú empiezas a buscar todo lo que se habla del corazón, descubres que también el corazón se relaciona también con los pensamientos, con la voluntad, con las intenciones y pensamientos del corazón, como lo dice en Hebreos. O sea que el corazón también piensa. Por eso se habla de los pensamientos del corazón, y se habla de las intenciones del corazón, y se habla también de amar a Dios con toda la mente y con todo el alma y con todo el corazón. Entonces vemos que esas funciones del alma, la de mente, la de emoción, la de voluntad, son también del corazón, solo que también aparece el corazón relacionado con la conciencia cuando habla de un corazón recto. Hay un espíritu recto y también habla del corazón, en cuanto dice: si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, como dice Juan. O sea que la reprensión del corazón es la función de la conciencia del espíritu en el corazón. Y también se dice que del corazón mana la vida. La vida es el Señor Jesús, la vida es Dios nuestro Padre, le dio vida al Hijo. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y el Hijo es el camino, la verdad y la vida, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Por lo tanto, el espíritu de vida viene a nuestro espíritu y de ahí corre hacia nuestra alma, y por eso es que del corazón mana la vida, es decir, es como pasar del espíritu al alma. ¿Ve? El corazón es como decir el alma más la conciencia del espíritu. ¿Ve? Entonces eso es el corazón. Entonces, en el verso 16 de Efesios 3:16, ahí habla de pasar
del hombre interior al corazón. O sea, como quien dice, hacer fluir del espíritu al alma lo que recibimos de Dios. Ese pasar de uno al otro es el avance. El espíritu lo tenemos en nuestro espíritu, el de Dios lo tenemos en el nuestro. El espíritu de Dios, dice Romanos 8:16, da testimonio a nuestro espíritu, al nuestro, al humano, de que somos hijos de Dios. Entonces el Padre está en el Hijo, y el Padre y yo vendremos, dice Jesús, en el contexto de la venida del Espíritu, el otro Consolador. Entonces el Padre por el Hijo, por el Espíritu a nuestro espíritu. Y de nuestro espíritu empieza a circular el río hacia el lugar santo, del Santísimo al Santo. Del espíritu al alma, y por eso es que el arca que está en el lugar santísimo, que se corresponde con la parte más interior del templo, que somos nosotros el templo, entonces el lugar santísimo del templo es el espíritu humano. Pero fíjate que esa arca es llevada por aquellas barras, por aquellas travesas, ¿no? Esas barras que nos hablan de la circulación del arca. O sea, el arca está para ser llevada, para ser trasladada, para que circule. Y la circulación del espíritu primeramente es hacia nuestra alma por el corazón. O sea, el espíritu de Dios está en el nuestro, se ha hecho un solo espíritu con él, como dice Pablo a los Corintios, y también como dice en Ezequiel, es como decir el nuevo espíritu que Dios prometió que daría a los suyos, que Él pondría su espíritu en nosotros, nos haría andar. Y por eso es que cuando tú vas a 1 Corintios, las operaciones de Dios en nuestro espíritu pasan a nuestra alma. Por eso dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ahí te das cuenta que no es lo mismo el espíritu que el entendimiento, sino que el entendimiento pertenece a la mente del alma y también, por lo tanto, al corazón. Pero entonces comienza del Padre al Hijo, del Padre y el Hijo al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y es muy importante conocer la diferencia y a la vez la relación entre el espíritu humano y el espíritu nuestro, porque las cosas pasan del espíritu humano al alma humana. Por eso dice que del corazón mana la vida, es un fluir de adentro hacia afuera, del lugar santísimo al lugar santo. Muchas cosas a veces no se comprenden porque cuando entendemos de una manera hipercalvinista las cosas, no entendemos, y de hecho varios de los teólogos que son hipercalvinistas son dualistas o dicotómicos que confunden alma y espíritu. El espíritu se mueve y nos impulsa y nos inspira y nos da la gracia en nuestro espíritu y lo pone a disposición de la decisión de nuestra alma, pero no toma la decisión por nosotros. ¿Se da cuenta? Él puede moverse. Las vírgenes fatuas también tenían el espíritu en sus lámparas, pero no habían pasado a llenar las vasijas que se relacionan con el alma. Las vírgenes fatuas tenían aceite en la lámpara. Pero ¿cuál era la diferencia entre las fatuas y las prudentes? Que las prudentes tomaron también consigo aceite en sus vasijas. Entonces se da cuenta que el consigo, el sí mismo, el yo, es el alma. La Escritura dice, el Señor Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y se pierde a sí mismo? Y el otro evangelista traduce, si pierde su alma. O sea que el alma es el sí mismo, es el yo de la persona. Entonces tener aceite del espíritu humano no es lo mismo que tomarlo consigo en la vasija. El consigo se refiere al alma y por lo tanto la vasija se refiere al depósito del espíritu en el alma.
La intención de Dios es que el espíritu circule del espíritu al alma, del espíritu al alma. Puede llegar al espíritu, pero uno no le abre puerta, ni toma, ni lo aplica con fe activa al alma. Tiene que circular el río del lugar santísimo al lugar santo. Tiene que circular de adentro para afuera. Pasar del espíritu al entendimiento. Y conforme es el pensamiento, es el sentimiento y así es la voluntad. Dios ilumina nuestro entendimiento y también simpatizamos con el Señor, y como confiamos en Él y contamos con Él, ahora tomamos una decisión no en la debilidad sino en la fortaleza, porque nos fortalecemos en el Señor con responsabilidad del Espíritu, creyendo que Él nos ayudará, como dice, abre la boca tú y yo la llenaré. O sea que el Señor nunca va a violar la elección que Él te dio a ti, por la cual te hace responsable y por la cual te va a juzgar, o si no, Él no te juzgaría. Por eso a veces personas no entienden, y le preguntaban, y dice Pablo que algunos van a decir, pero bueno, ¿quién ha resistido a su voluntad? Es como si el Señor, en vez de dejarnos escoger y hacernos responsables, Él no nos deja escoger. Pero Él sí nos deja escoger, pero sostiene nuestra elección con la gracia del Espíritu. Cuando se confunde espíritu y alma, entonces ahí se piensa que es la misma cosa y se queda uno esperando que sea Dios el que tome las decisiones por ti, y la Escritura dice que no es así. La Escritura dice que la respuesta de la boca es de Dios, pero la decisión del corazón, el propósito del corazón es nuestro. Eso está en Proverbios. Por eso se habla de obra de fe, ¿ve? Se habla y propósito de bondad. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, en nuestro espíritu, pase a nuestra alma, cumpla todo propósito de bondad. Ahí es cuando circula del espíritu al alma. Dios está en nuestro espíritu, si somos hijos de Dios, así sea vírgenes fatuas. El aceite está en la lámpara. Pero ¿qué dice de las prudentes? Ellas toman consigo aceite en la vasija. O sea, el aceite que está en el espíritu lo toman y lo guardan en la vasija. O sea, hay una circulación del espíritu humano, divino, desde el humano al alma humana. ¿Ve? Eso hace la diferencia entre las prudentes y las insensatas. Las insensatas dejan las cosas de manera pasiva. En cambio, las prudentes actúan en una fe activa y toman. Así como los vencedores de Gedeón no dejan correr el agua, toman el agua y la llevan a la boca. O sea, es una actitud de fe activa. Pone el aceite que estaba en el espíritu en la vasija del alma, para que el espíritu sea también, como dice en Efesios, esa expresión, que la vamos a ver ahí, aquí mismo tenemos abierto Efesios, pero en el capítulo 4 dice, renovaos, que es voz activa, porque voz pasiva es ser renovados, como diciéndole que Dios lo haga todo, pero Dios llegó hasta tu espíritu, pero Él no va a violarte. Él dice, escoge pues la vida o la muerte. Si escoges la vida, quiere decir, tomo del espíritu, el espíritu para mi vasija, para mi alma. Entonces dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La regeneración es el espíritu de Dios en el nuestro. Cuando el espíritu entra a nuestro espíritu, nos regenera. Pero la renovación es cuando de nuestro espíritu, el espíritu de Dios, pasa con nuestro consentimiento y fe activa, con el ejercicio del verbo tomar, pasa a nuestra alma, o sea, la vasija. Renovaos, es una decisión del alma, en el espíritu
espíritu de vuestra mente. La mente es en el alma, pero ahora pasa a ser el espíritu de la mente, porque pasó a la mente. Porque aunque seamos hijos de Dios, no siempre nuestra mente está en el espíritu, ni el espíritu está aprobando lo que pensamos, a veces no aprueba lo que intentamos, lo que sentimos, aunque somos hijos de Dios y tenemos el espíritu en el nuestro, a veces el espíritu no lo hemos dejado pasar a ser el espíritu de nuestra mente. Tenemos el espíritu y a veces nos demoramos un buen tiempo en cazar esos pensamientos dispersos, que no apruebe el espíritu, los malos pensamientos. O sea que todavía no ha llegado a habitar el espíritu de Cristo en nuestros pensamientos, ni en nuestros sentimientos, ni en nuestras intenciones. Hay cosas que hacemos con ciertas intenciones donde el espíritu no las aprueba, él no está con nosotros en esas intenciones, en esos sentimientos, en esos pensamientos. Entonces por eso dice acá, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pero note, Pablo no le está hablando aquí a los incrédulos para que reciban al Señor y nazcan de nuevo, sino que le está hablando a la iglesia que ya nació de nuevo. Pero le dice que tiene que ser fortalecido en el hombre interior para poder tener la fuerza de tomar de esas aguas vivas y pasarlas a la vasija. O sea, pasarlas a nuestros corazones, de nuestra conciencia, pasarla también y que concuerden nuestros pensamientos con nuestra conciencia. Que nuestra conciencia no tenga que decirnos estás pensando mal, aunque te hagas el tonto, tienes malos pensamientos que aceptas, que acaricias y que sigues. ¿Quién es el que va a frenar eso? Nuestra alma, con la ayuda del Espíritu, que está en nuestros espíritus. Entonces la siguiente escalera, o sea, en la escalera el siguiente grado, pasa del Espíritu, del lugar santísimo al lugar santo. Cantaré con el Espíritu y también con el entendimiento. El que ora en el Espíritu y no entiende, pida a Dios poder interpretar ¿por qué se está moviendo el espíritu? ¿Por qué siento una luz verde, un impulso, o una luz roja, un freno? Porque a veces hay un impulso y a veces hay un freno. Por eso dice que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. O sea que cuando empezamos a perder la paz, ya no es luz verde, es luz amarilla o luz roja. Hay que aprender a frenar con la más mínima señal del Espíritu en nuestra conciencia. La más mínima señal, no nos hagamos los tontos, no sigamos. Paremos, Señor, ten misericordia de mí, porque me estoy desviando de ti. Guárdame, límpiame. Y nos volvemos al Espíritu y Él puede volver a fluir otra vez. Y entonces de eso que es personal, somos conducidos en el área del alma, de la unidad del espíritu a la unanimidad, de un solo espíritu a un solo corazón y una misma alma. Eso ya no es unidad, sino unanimidad. Entonces el espíritu ya va tomando nuestra alma, va siendo el espíritu de nuestra mente y también después un mismo sentir con Cristo y un mismo hablar con Cristo, un mismo pensar. Ese es el avance del río de Dios, de la dirección de adentro para afuera. Entonces dice acá, a fin de que arraigados, ahora sí teniendo raíces, porque ¿cuál fue el problema de los que creyeron en vano? El Espíritu viene y tocó sus espíritus, pero ellos no se arraigaron en el Espíritu. Quedaron solamente sin raíces y se secaron. Y creyeron en vano. Eso que Pablo en 1 Corintios 15 dice, si no creísteis en vano. ¿Quiénes son los que creyeron en vano?
los que el Señor Jesús en la parábola del sembrador los tipifica, porque Él tipifica 4 situaciones diferentes, 2 de personas que no nacieron de nuevo y 2 de personas que sí nacieron de nuevo. ¿Cuáles fueron las que no nacieron de nuevo de las 4 tipificaciones que hizo el Señor Jesús de la situación religiosa en la parábola del sembrador? Primero, los que oyeron la palabra y no la entendieron, o sea que no pasó al alma, que es la que define. El Espíritu puede venir y tocar, inclinar, hasta el Espíritu a veces toca el espíritu de Tiglat-Fileser, por ejemplo. Inclina el corazón de los reyes, pero no decide por ellos. Y entonces dice ahí de esos que creen en vano, es lo que dice que la semilla no tenía raíz y brotó, pero como no tenía raíz se secó, no soportó el problema, no soportó la tribulación, se secó. Eso es creer en vano. En otros sí brotó la raíz, pero las espinas del mundo la ahogaron. Esos son los que son hijos de Dios, pero que no vencieron. Unos no son hijos de Dios, son religiosos en el ambiente religioso, pero como leíamos en la epístola de Judas, no tienen el Espíritu. Están en el mundo religioso sin tener el Espíritu. Otros lo tienen, como las vírgenes fatuas, pero lo dejan ahí, no lo toman y lo almacenan en su alma, en sus vasijas, no lo toman consigo. ¿Ve? Entonces ahí es el caso de los que, aunque nacieron de nuevo, algunos los que nacen de nuevo, sí son ahogados por los espinos, pero nacieron de nuevo, solo fueron ahogados, o sea, no fueron vencedores, pero sí fueron creyentes que les va a tocar un entrenamiento y un tratamiento en el milenio, pero no están perdidos, pero tampoco han merecido reinar. Entonces, por eso Jesús habla de esas situaciones, Él tipifica esos 4 casos, pero el caso óptimo, el que Él espera de todos sus vencedores, es que caiga en buena tierra y que dé fruto, a 60 por 1 o 100 por 1, en fin, 30 por 1, entonces ahí ya hubo una verdadera circulación, una verdadera renovación del alma, de la mente, del sentimiento, de la voluntad. Escoge pues la vida. ¿Ve? Entonces ese es tomar, pasar, dejar circular del espíritu de la lámpara a la vasija, que es el alma. Pero eso es para que algo suceda en nuestra alma. Todo ese trabajo interior del espíritu y nuestra conciencia es para ir trabajando nuestra alma. Y ese es el siguiente versículo, dice, a fin de que arraigados, o sea, con raíces en el Espíritu de Dios, que está en el nuestro, y cimentados en amor, que ya pasa eso a nuestra alma, seáis plenamente capaces de comprender. O sea, vamos comprendiendo poco a poco, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. O sea que va en aumento, esa es la senda. La luz nos va iluminando nuestro entendimiento. Por eso es que en el nuevo pacto Él pone su espíritu en nosotros y nos hace andar en sus caminos y escribe en nuestros corazones y en nuestras mentes lo que viene desde su espíritu, por nuestro espíritu, para que nuestro pensamiento, nuestro paradigma sea el de Dios y no el nuestro propio o el statu quo de nuestra cultura, de nuestro medio, no, que realmente el Rey sea el Señor y no nuestra propia cultura o nuestra propia alma. Dios quiere que tengamos alma, pero que la tengamos en sintonía con su espíritu. Amén. Y entonces ahora dice algo más, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ahora pasa
a la unanimidad. El tratamiento de nuestra alma es para la unanimidad. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. O sea, Dios nos quiere capacitar para poder coordinarnos con los santos. Qué difícil es eso para uno. No es fácil. Es la cruz, pero ese es el llamamiento de Dios y no podemos escaparnos ni vamos a justificarnos nosotros mismos. Cada uno tiene que tomar la decisión de ponerse en las manos de Dios y dejar que Él nos capacite para comprender juntos, para podernos oír unos a los otros, para podernos tener en cuenta unos con los otros, a ver lo que el otro tiene de Cristo, que complementa lo que yo tengo de Cristo, para que ahora hagamos cuerpo y juntos podamos contener la plenitud. Porque Él distribuyó su plenitud en todos los miembros y cada miembro tiene algo de su plenitud, pero tiene que estar junto con los demás para que esa plenitud se pueda mover entre todos. Cada uno haga lo mejor que puede, pero lo mejor que uno puede no es sino un pedacito de vidrio. Si un vaso se rompe, ¿cuánta agua te cabe en un pedacito de vidrio? Unas gotitas. Pero si todos los pedacitos son restaurados en un vaso, ahí caben no solo unas cuantas gotitas, sino todo un litro, ¿me entienden? Entonces cuando lo que el Señor va haciendo en nosotros nos ayuda a complementarnos, a valorarnos, a respetarnos, a apreciarnos, ahí Cristo puede llenarnos a todos, que ese es el objetivo. Dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ya está en el corazón, pero todavía el corazón soy yo solo, en mi alma, con mi espíritu, gracias a Dios, pero dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con, ese es el concilio, el consenso, el urim tumim, donde cada piedra tiene una estructura interior diferente, pero es preciosa igualmente que la otra, pero no refleja la misma luz del mismo color. La luz del Señor es una sola, pero cada uno está en su ángulo, cada uno está con su función, hasta con sus traumas, y refleja la luz según la estructura interna de la piedra. Entonces la misma luz cuando entra en un zafiro es reflejada con color azul según la estructura simétrica del zafiro, que es el trono de juicio, la piedra de Dan, la piedra de la justicia, porque el zafiro es bien simétrico. Entonces Cristo es justicia, pero Él también es mansedumbre, también es otra cosa. Y otros aspectos de Cristo se reflejan en otros hermanos distintos a como se reflejan en ti, pero en la misma luz de Cristo. Pero Cristo no anula el color que tú le des, porque Él te dio un temperamento. Has tenido una historia y algunos sufrimientos. Y has tenido unas sensibilidades especiales que otros no tienen porque su vida ha sido diferente. Hay cosas que para ti son indiferentes y tú no te das cuenta, pero alguien que ha sufrido algo tiene sensibilidad en unos aspectos que tú no tienes o que yo no tengo. Entonces va a reflejar la luz con color verde o con color anaranjado como el topacio o rojo como el rubí. Y todas esas piedras son el reflejo de la luz única, que es el color blanco, que tiene todos los colores dentro de ella. Cuando la luz blanca se descompone en todos los colores, pero la que aprovecha el rojo del blanco es el rubí. La que aprovecha el verde del blanco es la esmeralda. La que aprovecha el anaranjado del blanco es el topacio. Y así, la que aprovecha, cada piedra aprovecha un color del blanco. Y el blanco todo está reflejado en un arco iris, como alrededor del trono donde está el Señor, es un arco iris, donde en la misma luz del Señor, por aquí se ve roja, y por aquí se ve amarilla, y por aquí se ve verde,
¿Y qué es el Urim Tumim? Es la respuesta de Dios en la armonía de todos los colores. ¿Qué significa Urim Tumim? Luces. Tú tienes una luz desde un ángulo. Aquí hemos comparado cómo cuentan las bienaventuranzas Mateo desde su ángulo y Lucas desde su ángulo. Resulta que a Mateo no se le ocurrió decir que junto con las bienaventuranzas el Señor también había hablado los ayes. Pero cuando tú te la versión de Lucas de las bienaventuranzas, te das cuenta que Lucas recordó junto con las bienaventuranzas también los ayes. Aquí varias veces nos referimos a eso. A veces Lucas dice así, bienaventurados los pobres. Y no le pone lo de en espíritu. Pero Mateo le dice en espíritu. Porque él no era pobre físicamente, él era rico, él había sido publicano. Mateo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque él no tenía hambre y sed, porque él tenía dinero. Pero Lucas dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. No dice de justicia, sino de frijoles, papa, carne, jugo de naranja, etc. Los pobres de comida, los pobres de bebida, también tienen una bienaventuranza, serán saciados. Hace poco una hermana de Argentina tuvo una visión donde veía varias ciudades que no eran todavía la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén es después del milenio, pero las personas mueren en Cristo y viven en ciertas instancias espirituales. Y hablaba, el Señor le mostraba a esta hermana, una hermana argentina, le mostraba una parte de una ciudad donde los que habían tenido hambre eran saciados y los que habían tenido sed también eran saciados. Y habría una sesión que era de niños, otra sesión eran los recién convertidos y otra sesión eran los vencedores maduros. O sea que el Señor tiene para todos un lugar donde cada uno es tenido en cuenta como Él es, cómo ha sido su historia, y el Señor a todos los trata, y a cada uno según lo suyo propio. Amén, hermanos. Entonces por eso Tumim quiere decir perfecciones, y Urim quiere decir luces. Urim Tumim, que era el pectoral del juicio, que tiene en cuenta todas las luces y la combinación de las luces y de las perfecciones, que está representado en la comunión de los santos, de los apóstoles, como dice en Hechos de los Apóstoles, ha aparecido bien al Espíritu Santo, que esa es la luz blanca, pura, que contiene todas las riquezas de Cristo, pero ahora también nos tiene en cuenta a nosotros. El Espíritu Santo también tiene en cuenta a los profetas, a los apóstoles. Nosotros a veces decimos, bueno, bienaventurados, y vamos a recibir a las profecías, pero el Señor no dice solo que tenemos que recibir las profecías. El Señor dice que tenemos que recibir a los profetas. El Señor no dice que tenemos que recibir solamente a Cristo, sino también a vosotros. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Claro que cada uno trae la luz de un color distinto, pero porque Dios no niega que tú existas. Cuando tú lees la palabra de Dios, claro, cuando la leemos con un solo traductor, pues el que tradujo a Lucas lo traduce con el mismo lenguaje que Mateo, que Marcos, que Pablo, que Pedro, que Juan, y parece que todo fuera Reina y Valera. Parece que Juan hablara como Reina Valera, Reina y Valera. Parece que Lucas también habla igual, pero cuando lo lees en el idioma original, ahí te das cuenta que Marcos habla un griego koiné bien popular. En cambio Lucas habla un griego ático, clásico, pone los nombres propios de las enfermedades, porque él era un médico, pero Marcos no era un médico. Pedro era un pescador. Entonces cuando tú lees la primera epístola de Pedro, como le ayudó Silvano, a quien el mismo concilio se valió de Silvano para que labrara el acta, la carta del concilio,
pues como Silvano era una persona culta, y dice Pedro, yo por conducto de Silvano les he escrito, así como aún el concilio escribió por medio de Silvano. Entonces el color de Silvano está en la carta del concilio de Jerusalén de Hechos 15 y está en la primera de Pedro. Cuando lee la segunda de Pedro, que Pedro estaba solito y sin Silvano, se nota más popular y más pescador. O sea que cuando lees en el griego de segunda Pedro es el griego del pescador Simón Pedro. Tiene el color y el sabor de Pedro, solito Pedro, pero cuando lees la primera de Pedro, ahí ves que está Silvano, también, un poco más culto, un poco más griego, y es como hay hermanos que le da el Espíritu algo muy bien, pero si no saben ortografía, pues ponen punto donde debe ser coma, ponen coma donde debe ser punto, y quizá haya otro hermano que por algún motivo conoció un poco más de ortografía, como Silvano, entonces le pone el punto donde es solo coma, le quita la coma y le pone punto donde es para parar y respirar, y la idea empezó en otro lado. Entonces fíjese que el estilo de Amós es diferente al estilo de Ezequiel, de Isaías. No todos son Reina y Valera. ¿Ve? Cada uno se nota quién es. Si tú escuchas que alguien dice el espíritu todo inclusivo del Dios trino procesado, tú sabes que está hablando el hermano Witness Lee, ¿verdad? Porque él habla de esa manera. Pero si dice lo que hemos visto y oído y tocaron nuestras manos tocante al verbo de vida, ya sabes que es el apóstol Juan. Tiene su color propio, Dios no le quitó el color, no le quitó. Lo que hay que quitar es lo que está mal, pero no la existencia humana como Dios la creó. Entonces, la luz blanca entra en la amatista y sale reflejada en color morado. Pero si entra en la esmeralda, sale como si fuera verde. Y si entra en el topacio, sale anaranjado, aunque algunos topacios son azules, casi parecidos al zafiro. Entonces, cuando juntas todo, comprender con todos los santos cuáles son las medidas de Cristo. Porque Cristo siempre va más allá de donde yo voy. Yo llego hasta aquí, pero Cristo llega hasta allá. Y entonces lo que no pudo hacer conmigo, toma otro y sigue con otro y lo hace con otro. Y lo que no hace con dos, lo hace con 5. Porque Cristo es riquísimo y necesita toda la iglesia para poder expresarse. Y a nosotros no nos dé el cuero, sino para expresar un colorcito. El colorcito nuestro, unido con Cristo, sí, pero ahí estamos nosotros. Ahí está nuestro estilo. Si somos paisas, decir, vea, Ave María, pues, hombre. Y si somos costeños, no podemos evitar que nos salga el costeño o el rolo o el opita, cualquiera de esos dialectos, o no, es un mismo dialecto, pero digamos acentos, ¿verdad? Entonces Dios hace que todos participemos también. Y el Urim Tumim es cuando dice el Espíritu, ha parecido bien al Espíritu Santo, habiendo llegado a un acuerdo. O sea, el Espíritu Santo es la luz blanca, y Él es el que conduce a todos a un acuerdo. Oímos a Pablo, oímos a Pedro, oímos a Bernabé, oímos a Santiago, hasta los fariseos fueron oídos en el concilio de Jerusalén. Hasta los fariseos que se habían convertido fueron oídos en el sínodo, hasta los que eran herejes los oyeron, claro que los equilibraron. Y así nos equilibramos unos con otros porque uno ve un lado pero no ve el otro. Uno tiene sensibilidad en algo, por ejemplo, ninguno sino Mateo tuvo sensibilidad en la excepción a la regla de recasamiento. Tú lees a Marcos, que es prácticamente Pedro, y él habla la regla, pero sin excepción. Lucas, que andaba con Pablo, también habla la regla sin excepción. Pero Mateo 2 veces menciona la excepción. Quizá eso que dijo Jesús no le pareció tan importante a los otros, sino lo principal.
Pero alguna cosa habrá vivido Mateo y conocería casos, quién sabe, que él sí se fijó en esa excepción. No todos pusieron atención a la misma cosa. Por eso es bueno oír y comentar entre todos y oírnos a todos y ver los distintos ángulos, porque algunos Dios los pone a un levita, va en el noreste, otro en el nordeste, o no, oeste, noreste, sudeste, suroeste. No todos tienen el mismo ángulo. No todos lo tienen, y por eso Cristo tiene que ser visto desde todos los ángulos, porque las riquezas de Cristo las capta en la iglesia como iglesia. Claro que tú tienes que ser honesto y hacer lo mejor que tú sabes y brindar lo mejor que tienes, pero no imponerlo, lo dejas a que el Espíritu lo use con quien quiere, que la iglesia si lo valora o no, unos lo van a valorar, otros no, para otros no es importante, en cambio otros sí. Y otro quiere grabarlo, y otros quiere transcribirlo, a otros ni le importa, claro que sí, lo de él sí le gustaría que lo graben, pero lo de otro no. Las diferencias es por causa de que estamos en ángulos distintos, tenemos estructura interna distinta, como las piedras preciosas, no son iguales y por eso sus colores, que vienen de la misma luz, que no es luz propia de ellos, es la luz de Dios que entra en las personas y cada una la refleja con su propio color. Pero Dios es tan misericordioso que incluye nuestros colores. Por ejemplo, usted ve primero a los Corintios y dice Pablo, bueno, acerca de esto no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi color, o sea, mi opinión, como quien ha alcanzado misericordia para ser salvo, y cuenta lo que tiene certeza, que es del Espíritu, pero él es sincero en decir que no lo escuchó del Señor, pero que sí tiene conciencia que está diciendo lo mejor que ha aprendido del Señor y da su opinión. Uno pensaría que lo más elevado sería, así dice el Señor, eso era en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento hay espacio para dar su opinión en el Espíritu. Y Dios tomar en cuenta tu opinión y meterla en su documento canónico. Hubiera sido todo el libro de Jesús, pero no es de Jesús solo, sí es Jesús, Jesús está en Pablo. Pero Pablo expresa a Jesús desde su ángulo, según su ministerio, con un color que es el de Pablo. Y Juan tiene otro color. ¿Qué es lo primero que aparece en las epístolas de Pablo? Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por la voluntad de Dios, no por medio de hombre, ni por hombre. Note, Pablo parecía bien, se notaba bien Pablo, ¿verdad? Pero Juan no menciona a Juan. Cuando empieza a mencionar los discípulos, cómo los fue llamando el Señor, empieza por Andrés y por Pedro y pasa por encima del tercero y cuarto, que es el propio, Andrés y Pedro son dos hermanos, Jacobo y Juan. No menciona a Juan porque no quería mencionar a Juan, no menciona a Jacobo porque no quería mencionarse el mismo. Y en el libro de Juan no aparece con el llamamiento de Jacobo y de Juan. Y luego menciona a Felipe. Y luego menciona a Natanael, y luego menciona a Mateo, y después menciona a Tomás. Los menciona en el orden en que fueron llamados, mas él mismo no se incluye él, y para no incluirse él no incluye a Jacobo. Ahí se da cuenta que la personalidad de Juan era muy diferente. Le ganó la carrera a Pedro, pero no entró. Dejó que entrara Pedro primero a la tumba. Ven la característica diferente de Juan. Era una calcedonia que siempre tiene el efecto de sacar la luz de sí y hacerla aparecer por otro lado. Esa es la calcedonia, tiene un movimiento de estrógiro, así se le llama. Cuando la luz entra, da la vuelta y sale por otro lado. El discípulo a quien Dios amaba, ¿quién sería? Pues era Juan. Y el otro discípulo, fulano y el otro, y Andrés y el otro. ¿Quién era el otro? Era Juan. Pero él no dice Pablo. Él dice el otro, Juan. Se da cuenta, personalidades distintas. No podemos nosotros querer cuadricular con nuestro temperamento personal a los demás. Unos son
flemáticos, otros son coléricos, otros son sanguíneos, otros son melancólicos, y no podemos nosotros. Dios lo hizo así. Es una cuestión del hígado, es una cuestión del vaso, de la sangre. El temperamento es según la constitución genética. Entonces tú vas a ser un melancólico, ¿lo vas a hacer sanguíneo? No puedes. Y viceversa, tampoco puedes. Dios hizo todos. Fíjate que hay 4 temperamentos básicos y otras 8 combinaciones. Hay 12 temperamentos y 12 apóstoles. No todos son iguales, o sea que tú no trates de ser igual a otro, ni que el otro sea igual a ti. Aceptémonos como somos, porque Cristo es tan rico que Él puede ser reflejado por todos. ¿Ve? Y tú eres sensible en unas cosas y otros en otras cosas. Los evangelistas tienen una sensibilidad tremenda por las almas. Todos la tenemos un poquito, pero los evangelistas la tienen más acentuada. Los maestros tienen una acentuación más en la verdad y los pastores en el apacentamiento. Y a veces nosotros despreciamos a los otros porque no son como nosotros, pero no podemos ser unos iguales que otros. La igualdad es que tenemos el mismo Cristo, pero cada uno lo refleja desde su estructura interior. La piedra que tú eres refleja a Cristo desde un ángulo, con una sensibilidad, y por eso necesitamos ser tratados en el alma para poder comprender con todas las medidas de Cristo. Todo esto tiene que ver con las medidas de Cristo. Las medidas de Cristo van a ser las medidas de la ciudad, porque es Cristo formado en la esposa como esposa, y esa es la Nueva Jerusalén, y esa es la que está tipificada en el templo del milenio, e inclusive en el tabernáculo del desierto, y también en el templo de Salomón y en el otro de Zorobabel, con Esdras, que lo adornó, y también en la propia iglesia. Esas son las medidas. Entonces, eso es importante entenderlo, que hay medidas de anchura, medidas de largura, y que son medidas de la ciudad de Dios. Jerusalén quiere decir ciudad de la paz, de la paz. Hoy Jerusalén está dividida en el barrio judío, en el barrio copto, en el barrio armenio, en el barrio musulmán. Pero entonces, ¿qué nos dice aquí? Termino aquí en Efesios. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Al Señor le caben más personas en el corazón que a nosotros. Y Él tiene que ensanchar nuestro corazón, como le decía Pablo a los Corintios, ensanchad vuestro corazón. ¿Y qué dice más? La longitud de Cristo. ¿Hasta dónde llega Cristo? Los amó hasta el fin. Yo digo, no, hasta aquí, ya no aguanto más. Pero el Señor aguanta hasta el fin. Y si de verdad lo queremos seguir a Él, Él es capaz de llevarnos hasta el fin. O sea, hasta la flor de harina, para poder ser amasados como un solo pan. Y ese es un trabajo, hermano, que no es para predicar. Eso no es para predicar, eso es para vivir. Involucra nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, hasta nuestro sistema nervioso, los músculos, las ganas o desganas. Ese es el trabajo del Señor, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer, pero ya no es de manera personal, sino colectiva. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea que vamos conociendo, pero no paramos de conocer. Todavía hay más que conocer. Y no solo intelectualmente, sino en espíritu y en verdad. Claro que usando también la mente, porque para eso se nos dio, para usarla y amar al Señor con toda la mente. No piense que el Señor en su amor no exige toda su mente. Tiene que usar también toda su mente, su corazón, todo su ser, porque usted es una piedra
que va a reflejar su luz desde su ángulo y su experiencia personal para mostrar la multiforme gracia y sabiduría divina. La gracia multiforme y la sabiduría multiforme. Y ahí todos tienen lugar en la iglesia. Entonces dice así, todos los que están en Cristo, para que seáis llenos, note que ya es plural, no que cada uno sea, sino vosotros juntos seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud según las medidas de Cristo, que son las de la Nueva Jerusalén. Mire qué equilibrada es la Nueva Jerusalén, es una pirámide, el largo, el ancho, el alto son iguales. ¿Ve? Y ahora habla aquí en Zacarías de las medidas. Le dije, ¿a dónde vas? Él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura. Vamos a ver cómo está saliéndonos Jerusalén. ¿Cómo va su anchura? Uy, es muy estrecha todavía. Entonces hay que seguir trabajando con otros cuernos, con otros hornos. Y dice, ¿y cuánta su longitud? Y aquí salía, note, ¿a dónde vas? Salía aquel ángel que hablaba conmigo. ¿Quién era ese ángel? El ángel de Yahvé. ¿Y quién es el ángel Yahvé? La teofanía divina, el Hijo de Dios mostrándonos al Padre como mensajero de su faz, no un ángel creado, sino el Hijo en su trabajo de mensajero del Padre. Salía y dice, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén. ¡Hoy, Señor! Aquí está lo que dice, que excede a todo conocimiento. A causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. ¿Y qué dice el Señor? Yo seré para ella. Entonces, ¿cuál es la medida? Una medida que no se puede medir, que estaremos conociendo a lo largo de toda la eternidad, porque dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Se necesita la vida eterna para conocer a Dios. O sea que siempre excederá nuestro conocimiento. Siempre aprenderemos más del Señor. Nunca podemos decir, ya lo sé todo. No, hermano, que el Evangelio completo, no, todavía no. No puede ser completo si la gracia es inescrutable. ¿Cómo va a ser completo? Hay que completar la fe, lo mínimo. Pero eso avanza eternamente y nunca estaremos pensando que ya conocemos a Dios. Se necesita la vida eterna. Entonces dice, yo seré para ella, dice Yahvé, muro de fuego en derredor. ¿Quién es el que nos viste, el que nos recubre? El mismo Dios, más allá de lo que entendemos. Y dice, y para gloria estaré en medio de ella. La gloria de Él, fluyendo de Él hacia ella, como en la Nueva Jerusalén, donde ella desciende del cielo con la gloria de Dios, siendo ella diáfana como el cristal, que no puede retener la luz porque la luz pasa a través de lo diáfano, lo cristalino. Si somos tratados para ser transparentes, para ser cristalinos, la luz puede pasar y fluir, iluminar, y siempre habrá más, porque no somos nosotros, es Él. Amén. Y entonces dice, miren qué contexto lo dice. Huid de la tierra del norte, dice Yahvé, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Pero note, ahora ya estamos en tiempo de Persia, por lo tanto el siguiente versículo nos muestra el cambio de Kairos. Y dice aquí, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia. Algunos todavía estaban allá, faltaba el segundo contingente.
escápate. Se da cuenta que aparece Persia, pero los que primero escaparon, pero todavía hay otros que tienen que seguirse escapando de Babilonia. Como ve, Cristo nos va conduciendo de un tiempo al otro, quita reyes, pone reyes, cambia circunstancias de diáspora para retorno, etcétera, de cautiverio para libertad. Amén. Entonces ahora ya aparece Babilonia, pero aparece Babilonia como quedando atrás. Escápate, huye de Babilonia. Hay que avanzar según el orden de los tiempos, hasta la economía de la plenitud de los tiempos, que es el reino del Altísimo y de los santos del Altísimo. Entonces dice, ¿por qué? Porque hay que escaparse. Mire lo que ahora va a decir Dios, y ahora mire cómo aparece Jehová el Padre, Jehová el Hijo y Jehová la Trinidad. El mismo Jehová, pero aparece Jehová como el Padre que envía a Jehová el Hijo enviado. El enviado es Jehová y el que lo envía también es Jehová. Y cuando está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos, también es Jehová. Porque Jehová es uno solo, pero es trino. Y mírelo, vamos a verlo. Note que aquí aparece también Jehová el Hijo, pero aparecen los dos Jehová, perfectamente relacionados, porque no son dos Jehová, es un mismo Jehová en tres personas. Y las vamos a ver, porque el que dice yo es una persona. Si el Padre dice yo, es una persona. Y si el Hijo dice yo, es una persona. Y si el Espíritu Santo dice yo, es una persona. Y si dice nosotros, son tres personas, pero un solo Jehová. Por eso es la Trinidad, no son tres dioses. Es un solo Dios que subsiste en el Padre de una manera exclusiva de Él, en el Hijo, porque hay cosas que no se pueden decir sino del Hijo, no se pueden decir del Padre. Aunque toda la plenitud del Padre esté en el Hijo, solo el Hijo es el unigénito del Padre. El Padre no es unigénito. El Padre es ingénito. El Hijo es unigénito. O sea que son tres personas distintas, pero el mismo Dios verdadero. Como decía nuestro hermano Tertuliano en su respuesta a la herejía unicista de Praxeas, un presbítero de Roma. Porque la herejía unicista empezó en Roma con dos papas. O sea, dos hermanos que están en la lista de los papas. Uno se llamaba Calisto y el otro se llamaba Severino, y eran obispos romanos unicistas. Y uno de los otros presbíteros era Praxeas, que era unicista. Ya nuestro hermano Tertuliano, que era de Cartago, ustedes sabían que entre Cartago y Roma, desde los tiempos anteriores y políticos, hubo como cierta guerrita que continuó también en la teología. Pero no por ser cartaginés o ser romano, se buscaba era la verdad. Y Tertuliano escribió un libro que se llama Contra Praxeas. Quienes lo quieren leer está en la biblioteca, solo que hay que traducirlo al español. Y ahí en ese libro Tertuliano explica, y de ahí salió esa frase famosa que se ha repetido por 21 siglos, un solo Dios verdadero y tres personas distintas. Eso fue la conclusión del estudio de la Biblia que tuvo Tertuliano, que en ese libro Contra Praxeas refuta el unicismo. Y fue Tertuliano el que usó por primera vez en latín la palabra trinitas, de donde viene la palabra Trinidad. Pero aquí, sin usar la palabra Trinidad, porque no había nacido Tertuliano. Sin embargo, vamos a ver cuando el Padre dice yo y muestra su persona, y cuando el Hijo dice yo y muestra su persona. En otras partes podemos ver cuando el Espíritu dice yo, como por ejemplo, apartadme a Bernabé y a Saulo a la obra que yo los he llamado. Esa es la persona del Espíritu Santo, que es Dios, porque Ananías y Zafira, al mentir contra el Espíritu Santo, mintieron contra Dios. Por eso la Biblia habla
de la Trinidad, sin mencionar la palabra Trinidad. Pero la palabra la inventó en latín Tertuliano y en griego tríada, nuestro hermano Teófilo de Antioquía, en otro libro, testificando un amigo de él que se llamaba Autólico y que no era creyente. Él escribió 3 libros, Autólico, y en esos libros le habla del único Dios, pero también le habla que ese único Dios se manifiesta en una tríada, y él usó la palabra tríada, trías, que es tríada. Trías es griego y se traduce en tríada. Y está escrito en esos 3 libros de Teófilo de Antioquía a su amigo Autólico. Entonces el primero que vio a un único Dios en 3 y el que habló de eso, pues la Biblia lo cuenta. Pero el que le aplicó un nombre fue Teófilo de Antioquía, tríada. Y el que lo en griego, pero el que lo hizo en latín fue Tertuliano de Cartago, del norte del África, de donde había sido Aníbal, aquel general que peleaba contra los romanos. Y después de Tertuliano vino Cipriano de Cartago, y Cipriano de Cartago tampoco quería dejarse manejar por los romanos, ni siquiera por los hermanos romanos, porque él quería ser manejado por el Señor Jesús, y la comunión es en comunión en el Señor, no en ningún otro. El que nos coordina es el Señor mismo. Eso no lo podemos fabricar nosotros sin el Señor. Hay que disponernos al Señor, que Él lo va haciendo, y le aseguro que lo hace, lo está haciendo, así nos duela. Él es el dueño nuestro, y ojalá no nos acobardemos y dejemos que siga orando. Amén. Entonces, capítulo 2:7, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia. Aquí no hay que morar con Babilonia. Tenemos que escaparnos de Babilonia. Escápate. Ya no es hora de Babilonia. Ahora el Señor ya mudó el león. Ya quitó a Belsasar, a Nabonido, a Evilmerodad, a Nabucodonosor. Ahora fue a Darío el Medo, a Ciro el Persa, a Darío el Persa, Histaspes, en fin, a Cambises, el hijo de Ciro. Escápate, porque así ha dicho Yahvé Sabaoth. Ponga atención, empieza la Trinidad a manifestarse como Trinidad, como personas distintas de un mismo y único Dios. Somos monoteístas, pero en el único Dios hay más de una persona, y por eso dice nosotros. ¿Quién irá por nosotros? Tú en mí y yo en ellos, que ellos sean uno en nosotros. Ese nosotros es la Trinidad del único Dios. Y aquí empieza a verlo, en el Antiguo Testamento. No piense que la Trinidad es un invento de Constantino. No, hermano, la Trinidad está en la Biblia desde Génesis 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Descendamos y confundamos. ¿Quién irá por nosotros? Dice Isaías, y en Oseas se acuerda de lo que le dijo a Jacob. Allí peleó con nosotros. Con nosotros peleó Jacob. Porque el que pelea con la teofanía, esa teofanía está representando al Padre. Y Dios peleó con Jacob como de hombre a hombre, pero peleaba era con Dios. Pero Dios se le puso a su nivel para pelear con él, porque ¿cómo va a pelear Dios con un hombre? Tiene que ponerse a nivel del hombre, porque esa pelea es para ganar al hombre, para que el hombre sea recuperado. Por eso pelea con nosotros. Con cada uno pelea. Cada uno de nosotros tiene que tener su peniel donde resulta ganando cuando es derrotado por Dios, cuando ve el rostro de Dios. Y ya se le quitan las fuerzas personales con el dedo de Dios que nos disloca el muslo. Nuestro ya quedamos ya agotados de pelear, de reclamar, de todo, y ya dejamos todo con Dios. Ese es peniel. Vi el rostro de Dios y fue librada mi alma. Toda la lucha es para librar el alma de sí misma.
Dios siga trabajando con nosotros, hermanos. Entonces seguimos aquí. Así ha dicho Yahvé Sabaoth. Mire quién habla. ¿Quién habla? Yahvé Sabaoth. Ahora, ¿qué dice Yahvé Sabaoth? Note que va a hablar aquí el Yahvé. Mire lo que dice Yahvé Sabaoth. Así ha dicho Yahvé. Tras la gloria me enviará Él. Esa es la persona del Hijo. Es la persona de Yahvé Sabaoth que habla. Pero está hablando de ser Yahvé Sabaoth enviado por Él, por el otro Yahvé Sabaoth, que no es otro, es otra persona, pero el mismo Yahvé Sabaoth. ¿Ve el misterio? Léalo otra vez. Mire el versículo. Así ha dicho Yahvé Sabaoth, o sea, el Hijo. Yahvé el Hijo. Ahora ya aparece el Hijo como el propio Yahvé, pero enviado por Yahvé. Hasta aquí era un varón entre los mitos en la Honduras, el ángel de Yahvé que hablaba con Zacarías, y ahora resulta que era el propio Yahvé, enviado de Yahvé. El Yahvé enviado es el Hijo, pero también es Yahvé. Es Yahvé enviado. Así dice Yahvé Sabaoth, tras la gloria me enviará Él. ¿Se da cuenta? La persona me enviará, es la persona del Hijo. Pero también está la persona del Padre que lo envió a Él. Él me enviará tras la gloria. Oiga, ¿para dónde es que lo envía? Tras la gloria. Él, todo el Padre lo hace para Él va a ser glorificado, pero Él también va a llevar muchos hijos e hijas a la gloria. Él es enviado tras la gloria. Él vino de la gloria y vuelve a la gloria, pero con muchos hijos e hijas. Esa es la casa verdadera, ser edificada. Jehová ha enviado tras la gloria. Y ahora dice así: me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su, o sea, del ojo del Padre, no solo del ojo del Hijo, del ojo del Padre. Toca a la niña de su ojo, pero ¿quién está hablando aquí? Yahvé Sabaoth, pero está hablando del ojo de ¿quién? De su Padre, no solo el del Hijo. El de su Padre. ¿Se da cuenta la Trinidad cómo empieza a perfilarse? Y cómo empieza a aparecer Cristo aquí avanzando los capítulos. Ya no vamos sino en el 2, pero ya sabemos quién es este Yahvé enviado, que va a aparecer también en el 3. Pero fíjate en el 2 cómo sigue. Porque he aquí yo, note la persona de Yahvé, el Hijo, que es el que está hablando, porque está hablando es el Hijo. Yo alzo mi mano sobre ellos, o sea, las naciones que despojaron a Israel, el Señor alzó su mano, y serán despojo a sus siervos. O sea que los siervos del Señor van a usar algo de las naciones para someterlas al reino de Dios. Y dice: y sabréis que Yahvé Sabaoth, mi Padre, me envió. O sea, Yahvé Sabaoth es el Padre. Pero aquí está hablando Yahvé Sabaoth, el Hijo, que el Padre envió tras la gloria. Y ahora Él dice: yo, esa es la persona del Hijo. En el principio era el Verbo, y el Verbo, el Hijo, estaba con Dios, el Padre, y el Verbo también era Dios, también era Yahvé Sabaoth, pero el Hijo. ¿Se da cuenta? ¡Qué maravilla! ¿No es esta la espina dorsal? No solo de Zacarías, sino de toda la Biblia. El Padre revelándose por medio del Hijo, y formándose en medio, llenando a su iglesia por medio del Espíritu. El Padre y yo vendremos cuando venga el otro Consolador, y haremos morada con ellos. Aleluya.
Ese es el trabajo de Dios. Ese es el plan de toda la Biblia. Ese es el misterio de Dios y Cristo. Esa es la economía divina. Entonces dice, sabréis que Yahvé Sabaoth me envió. ¿A quién? A Yahvé Sabaoth enviado. El Padre al Hijo. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Yahvé. Este es Yahvé todo, Padre, Hijo y Espíritu. Cuando viene el Espíritu, viene el Hijo. Cuando viene el Hijo, viene el Padre. No me ha dejado solo el Padre. El que me envió, conmigo está. Y cuando viene el Padre y el Hijo, es la manera como viene el Consolador, que no habla por su propia cuenta, sino lo que oye del Hijo y del Padre. Si ven la Trinidad, hermanos, aquí, en el Antiguo Testamento, hermano, no había que esperar al Nuevo, ya está en el Antiguo. Ahí vemos el yo Padre, el yo Hijo, y en otros versículos aparece el yo Espíritu Santo. Entonces dice aquí, y se unirán muchas naciones a Yahvé en aquel día. ¿Cuál día? Cuando Él venga a morar entre nosotros. Porque antes Él visitaba, pero desde que vino Cristo y el Espíritu Santo, ahora Él es el Espíritu habitante, mora en nosotros. Entonces dice más, y dice, y entonces, como dijo Jesús, ¿no? Entonces conoceréis que Yahvé Sabaoth me ha enviado a ti. O sea, cuando Él mora entre nosotros, conoceremos que Cristo es verdadero Dios con el Padre. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Hijo que manifiesta al Padre, que contiene y canaliza al Padre por el Espíritu. El Padre en el Hijo y el Padre y el Hijo en el Espíritu y el Espíritu en la iglesia, o sea, en la casa de Dios. Amén. En el templo de Dios, que va a restaurar Zorobabel y Yeshua. Entonces, ¿me toleran un poquito hasta las 6? Para dejar aquí iniciado, dice, cuando habló de la santa morada, dice, y Yahvé poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Todavía incluso habla del futuro. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. O sea, se levantó del cielo para estar en la tierra. Me mostró al sumo sacerdote Josué, que este mismo Josué es Jesúa, que es Yeshua, que tiene exactamente el mismo nombre, nuestro Señor Jesús, y es un símbolo de Él. Este es uno de los varones simbólicos que representa al propio Jesús en la encarnación, el cual es el Hijo del Hombre, que viene a representar al hombre, y también Él es el intercesor, y Él es el que nos quita las vestiduras viles del viejo hombre y nos viste de gala con el nuevo hombre. Entonces fíjense acá, me mostró al sumo sacerdote Josué, o sea, Yeshua, o sea, el Hijo del Hombre que nos representa, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Aquí vemos el aspecto espiritual de la naturaleza divina y el natural de la naturaleza humana. Las dos naturalezas del que nos representa, a Dios ante nosotros y a nosotros ante Dios, el que nos une, la escalera de Betel, donde suben y bajan, de Dios para abajo y de abajo para arriba. Entonces dice, el cual estaba delante del ángel de Yahvé. Note, ya viene hablando de ese ángel de Yahvé del capítulo 1. Y ahora ya no le va a llamar más solamente Yahvé. Ya le llamó Yahvé Sabaoth. Y ahora va a seguir llamándole Yahvé. Y mire cómo dice así.
Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Note, Satanás es el acusador de los hermanos. Acusaba a Job, acusaba aquí a Josué, hijo de Josadac, acusaba a todos nosotros delante de Dios. Es el mismo, el acusador, la serpiente antigua, la que comenzó acusando a Adán y a Eva, viene acusando a todos los hombres, pero dice, ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y menospreciando su vida, la vida de su alma hasta la muerte. Eso es lo que nos lleva a la victoria. La sangre, el testimonio y el menosprecio de nuestra alma hasta la muerte. No reclamar más ningún derecho para nuestra alma. Eso ya lo dejamos con Dios. Jesucristo no reclamó nada. Ay, 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 cuando acallaremos nuestra alma solo en unión con Cristo. Cada día en unión con Cristo. Entonces, ¿qué más dice acá? Dice, y dijo Yahvé, ya le llamó directamente Yahvé a Satanás. Pero ¿quién es este Yahvé? ¿El Padre o el Hijo? Vas a darte cuenta que es el Hijo. Mire cómo habla este Yahvé hablándole a Satanás, o sea, el Hijo en representación del Padre. El Hijo dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. Y mire lo que dice Yahvé a Satanás. Yahvé, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Ni siquiera dijo yo te reprendo, sino mi Padre te reprenda. Claro, es a través de mí, pero es mi Padre. No soy yo solo, es mi Padre. Mi Padre, Yahvé, te reprenda, oh Satanás. ¿No es este un pisón arrebatado del incendio? ¡Qué maravilla! Dijo Yahvé a Satanás. ¿Quién es este Yahvé? Jehová, Dios, pero Dios Hijo. Por eso Él actúa en nombre del Padre, junto con el Padre. El Hijo no hace nada solo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces ahora representa al Padre. Pero dice, Satanás, tú estás acusando a Jerusalén, ¿no sabes quién es Jerusalén? Es un tizoncito arrebatado del incendio. Tú destruiste todo y lo volviste ceniza, pero debajo de la ceniza hay un tizoncito, que es la ciudad de Dios, que se le escapó a Satanás. Dios tendrá ciudad, porque Dios dijo, le haré ayudadora idónea. Pero Adán es figura de Cristo, y Eva es figura de la iglesia, que es la esposa del Cordero, y que será la nueva Jerusalén. Entonces, debajo de todo el desastre que hizo Satanás, que dejó todo vuelto ceniza, ahí debajito está Jerusalén, un tizoncito. Y ahí está también Yeshua, hijo de Josadac, figura de Cristo. ¿Ve? Entonces dice, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. O sea, yo no te reprendo yo solo, mi Padre te reprenda a través de mí. Y así es la iglesia, no es la iglesia sola, es en el nombre del Señor Jesús, echará fuera demonios en su nombre, como el Hijo lo hacía todo en el nombre del Padre, como yo vivo por el Padre, el que me come, como Él comió del Padre, el que me come vivirá por mí. Ese es el secreto de la Trinidad a la amada, que incluye a todos los del Antiguo y del Nuevo, que son del Señor, de quien Jehová es marido y Cristo esposo. Entonces dice acá, y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Aquí pasó a orar una querida hermana y dijo, Señor, gracias a Dios, que no es por lo que nosotros somos y hacemos, sino en base a tu sangre. No solo una, varias oraron en el mismo espíritu. Entonces uno tiene conciencia que en uno mismo no es nada, y por eso es que nos queda la última esperanza y la única, que es Jesucristo.
Entonces dice, estaba vestido de vestidura blanca y estaba delante del ángel. ¿Cuál ángel? El ángel de Jehová. ¿Quién es? Jehová, el Hijo enviado del Padre. Por eso este ángel tiene que ir con mayúscula. Fíjense lo que sigue hablando este ángel. Y habló el ángel y mandó. Oh, este ángel tiene poder para perdonar pecados. Pensáis, ¿y cómo Jesucristo perdona pecados? ¿Quién es este? Si solo Jehová puede perdonar pecados, pues sí, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquí es la misma cosa. Dice, mandó este ángel, que ya sabemos de quién viene hablando, el que hablaba con él, el ángel de Yahvé, el que apareció a Moisés en la zarza ardiendo y le dijo que él era yo soy el que soy, y que aquí se le llama Yahvé. Este es la espina dorsal de Zacarías. Y dice así, mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado. O sea, él se la quitó y mandó a otros que se la quiten. Como él se la quitó, los demás se las tenemos que quitar. ¿No es así? Hermanos, si Dios perdona a una persona, ¿cómo nosotros no lo vamos a perdonar? ¿No es así? Quitadle y yo he quitado de ti tu pecado. Y yo te he, eso voy a hacer explícito lo que está implícito. Yo te he hecho vestir de ropas de gala. Le he quitado el viejo hombre y he revestido del nuevo. ¡Qué maravilla! Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, porque este será el sumo sacerdote, figura de Cristo. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, como era el vestido de los sumos sacerdotes, desde Éxodo, cuando Dios lo reveló así. Y le vistieron las ropas, y vea que ese ángel era el de Yahvé, y el ángel de Yahvé estaba en pie. Y el ángel de Yahvé amonestó a Josué diciendo, así dice Yahvé Sabaoth, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza. Note que aquí hay condiciones. Ya no se trata solo de la justificación por fe, sino del reino, del gobierno, de la autoridad delegada. Si andares o anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, y la de la casa, ¿no? También tú gobernarás mi casa, porque la persona de Josué, hijo de Josadac, no era el único sumo sacerdote que tipificaba a Cristo. Todos los sumos sacerdotes, especialmente los fieles, tipificaban a Cristo. Entonces aquí se tiene en cuenta la persona histórica, pero también que representa al Cristo eterno. Lo coyuntural y lo permanente. Entonces dice, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos, que son los demás sumos sacerdotes, que después va a mencionar algunos cuyos nombres tienen significados preciosos, sacerdotales, vamos a verlos en el capítulo después, en el 6, dice acá, entre estos que aquí están, te daré lugar. O sea, el sumo sacerdote verdadero es Cristo, pero fue tipificado por el sumo sacerdocio, que fueron varios, como también en la iglesia, Cristo está representado por sus hijos, porque Él nos hizo reyes y sacerdotes. Jesucristo no es sacerdote de la tribu de Leví, sino Él es del orden de Melquisedec. El sacerdocio del Nuevo Testamento es de Melquisedec, que Cristo hizo en el Nuevo Testamento sacerdocio a todo su pueblo del Nuevo Testamento. Entonces, cuando vemos los nombres de estos sacerdotes que acompañan a Josué
Ahí está tipificado primero Cristo y también tipificado aquellos que Cristo en Él mismo hizo también sacerdotes. ¿Ve? También sacerdotes. Entonces mira lo que dice acá. Entre estos que aquí están, vamos después a ver los nombres de algunos de ellos, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti. O sea, ahí vemos cómo de lo individual pasa a lo corporativo, como Cristo hace que descienda el óleo de su cabeza a la barba y hasta el borde de las vestiduras, el cual nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, un reino sacerdotal que Dios quería que lo fuera todo Israel. En el capítulo 19 dice que es para todo Israel. Fueron los propios israelitas que no se pusieron del lado de Dios y le tocó Dios trabajar con los que sí se pusieron, que fue la tribu de Leví, que ahora actúan en nombre de todos. Pero Dios quiere eso para todos y por eso cuando llegue el Nuevo Testamento, ahora sí son todos los sacerdotes, todo el pueblo adquirido por Dios es nación santa y real sacerdocio. ¿Ve? Pero ¿cuál es nuestro sacerdocio? Cristo formado en nosotros. Amén. Ese es el nuevo hombre, las vestiduras ahora de gloria, no las viles del viejo hombre. En el viejo hombre no hay nada. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti. Eso es como en lugares celestiales, ¿no? Porque son, y pongan atención a esta palabra, varones simbólicos. Por eso les decía que hay que leer esto en varios niveles. Si leemos esto solo en el plano antiguo histórico, no vamos a ver todo lo que Dios está diciendo, porque Dios aquí está diciendo que estas personas que están en esto de la recuperación de la casa, Josué y junto con él estaba Zorobabel y también había otros sacerdotes que vinieron y que hay una lista larga, tanto en Esdras como en Nehemías, y algunos de ellos fueron coronados junto con Josué. ¿Ve? Son varones simbólicos, no solo históricos. Si fueran varones históricos, no simbolizaban nada, era cosa de la historia, pasó la historia, se acabó. Pero como simbolizan algo, entonces esta historia que estamos leyendo, este cambio de vestiduras por otros, esta delegación y coronación de autoridad, y esto que ellos hacen, edificando la casa, todo eso es un símbolo. O sea que tenemos que leer la historia y entender que esa historia es un símbolo, y que lo que ellos son y ellos hacen es un símbolo. O sea que tenemos que, lo que fue antes va a ser otra vez, lo que leíamos que nos enseñaba Salomón, aquello que fue, ya es. Y Dios restaura lo que pasó. Lo que fue es el símbolo. Lo último es lo simbolizado. ¿Se da cuenta? Por eso cuando leemos a este profeta, tenemos que leer en el plano gramático histórico y también en el plano simbólico, porque son varones simbólicos. Por eso a veces profetizan sobre el segundo templo y de pronto está hablando del tercero y de la venida del deseado de las naciones. Está hablando en dos planos, porque el segundo es figura del tercero y el primero del segundo y así. ¿Me entienden, hermanos? Por eso esta mañana enfatizábamos esos pasajes de Salomón en Eclesiastés como hijo de David, simbolizando al Cristo que edificaría casa a Jehová. Amén, hermanos. Esta frase, varones simbólicos, es muy importante. ¿La vieron? ¿Sí la vieron? Verso 8 del 3. Son varones simbólicos. Y ahora, ¿qué van a simbolizar? He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. El verdadero renuevo es el verdadero Yeshua, el verdadero Mesías.
el Hijo de David verdadero, el Señor Jesucristo, pero está simbolizado por este sumo sacerdote. También se llama Yeshua, también se le llama el renuevo en nombre de Cristo. Para que entendamos lo que Dios va a hacer con Cristo, Él empieza a hacerlo de manera simbólica, pero lo simbólico es no solo para entender lo viejo, sino lo simbolizado. O sea que hay que tener una lectura en otros planos, y no solo en el gramático histórico, también en el simbólico, porque hay también la edificación de la iglesia, que está simbolizada por la edificación de estos templos, tanto el de Salomón como luego el segundo templo, que levantó Zorobabel con Jesuá y el remanente, y también con la iglesia, y también con el milenio, porque la tipología avanza y pasa también al milenio con los vencedores, y sigue hasta la Nueva Jerusalén. Entonces, dice, ¿por qué todo esto? ¿Por qué trae el Señor al renuevo, a mi siervo el renuevo? Dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Los 7 ojos dice, ¿dónde? ¿Qué son? Mire, en el 4:10 dice al final, estos 7 son los ojos de Jehová. Y en Apocalipsis capítulo 5, ustedes pueden ver quiénes son estos ojos. Vamos a ver al Cordero en Apocalipsis capítulo 5, y dice así en el capítulo 5, verso 5, que es el 5 en número de redención, son las medidas de la cruz, que está representada en el altar de bronce, donde se sacrifica el Cordero, que es la cruz donde sacrificaron a Jesucristo, simbolizado en el altar de bronce, 5 codos por 5 codos. Aquí está capítulo 5, con versículo 5, donde se canta el cántico nuevo, porque en el capítulo 4 se canta el cántico de la creación, pero ahora hay que cantar otro cántico adicional, nuevo, el de la redención. El de la creación ya se cantó en el 4, pero ahora se va a cantar en el nuevo cántico de la redención, 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. El original dice recién inmolado, porque apenas habían pasado 50 días cuando él ascendió. 50 días, desde que ascendió vino el Espíritu Santo, pero quiere decir que 40 días él estuvo con ellos y luego ascendió. Y 50 días después vino el Espíritu Santo, ahí corrijo. Y dice, miré y en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como recién inmolado. Así dice el original, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Mire, antes estaban solo en él, pero ahora son enviados por toda la tierra y son ojos. ¿Para qué son los ojos? Para ver, para sobrever, para supervisar. Y ese uno se vuelve 7. Vamos a leerlo en Isaías, quiénes son esos 7 espíritus de Dios, esos 7 ojos que se mueven por toda la tierra. Isaías capítulo 11. Para los que no lo conocen, vamos a leerlo. Para los que lo conocen, vamos a confirmarlo, a refrescarlo, que quede bien. Capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David y Jesús era el hijo de David. Un vástago retoñará, por eso es el renuevo, que simbolizaba Yeshua, porque este verdadero es también Yeshua, simbolizado por el otro Yeshua.
retoñará de sus raíces. Y la raíz de Isaí y la raíz de David es Cristo. No solo el linaje, la raíz de Isaí y la raíz. O sea, todo esto proviene de Cristo, que operaba en todos ellos. Operaba en David, en Isaí, en Josué, en fin. Y dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ahí está la caña central del candelero de 7 lámparas, de 7 espíritus. Espíritu de sabiduría a un lado y de inteligencia al otro lado, van 3. Espíritu de consejo 4 y de poder 5. Espíritu de conocimiento 6 y de temor de Yahvé 7. Esos son los 7 espíritus de Dios, que es un mismo espíritu, pero que tiene distintos aspectos, todos reunidos en él. Así como el fruto del espíritu son también 9 manzanas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, como en el candelero, 3 en la caña y 1 en cada uno de las 6 brazos, son 9. El fruto del espíritu, amén. Entonces volvemos allí a Zacarías. Ya vamos a terminar en el 3 y ahí terminaremos, Dios mediante. Sobre esta única piedra, o sea, la que va a ser esculpida, o sea, que es la iglesia, yo edificaré mi iglesia, que es la formación de Cristo en los suyos, y dice, hay sobre ella 7 ojos, como dice que andan por toda la tierra, ¿no? He aquí yo grabaré su escultura, dice Yahvé. Note el trabajo de Dios. Yo edificaré mi iglesia, yo grabaré su escultura. Dice Yahvé Sabaoth, ese es ese yo. Yo edificaré mi iglesia, ese es Yahvé Sabaoth, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque no me ha dejado solo el Padre, el que me envió conmigo está. Y la paloma guía al cordero, el Espíritu también está. ¿Y qué va a hacer Dios? Dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. Uno diría, bueno, ¿cuál será este día? ¿Será el día en que Él murió en la cruz? Pero la sangre había que presentarla también en el Santísimo, interceder. Vamos a ver qué se habla de ese día para entender qué es ese día. Y ahí está la última frase del versículo. En aquel día, ese día es aquel día, dice Yahvé Sabaoth, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Y ahí está la vid y la higuera. La vid representando la iglesia, yo soy los pámpanos, vosotros la vid, y la higuera representando a Israel. En el milenio está la vid y la higuera. Estamos debajo de la vid y debajo de la higuera. Entonces ese es el milenio. Ese día quitaré el pecado de la tierra. ¿Se da cuenta? Y ahí termina esta visión para Josué, porque decía Esdras que tanto Ageo como Zacarías le animaron a Josué y a Zorobabel. Aquí está la profecía para Josué y la siguiente es para Zorobabel. Pero por ahora vamos a parar aquí. Me pasé 10 minutos, me perdonan por favor, pero así ahorramos para el futuro. Esperamos que sea el Espíritu el que nos dé su luz, podamos tocarlo, entenderlo y seguirle en este objetivo. Amén. Como los caballos le seguían a aquel varón que estaba en su caballo alazán entre los mirtos, los demás le seguían. Los demás son para nosotros. Hay muchos caballos en el cielo esperando que vamos a montarlos. Amén. Vamos a orar al Padre. Padre querido, te agradecemos este día que nos has concedido, que has estado con nosotros tú y tus ángeles, que el cielo nos ha estado acompañando, porque inspiraste tu palabra para que sea nuestra, para que la recibamos, la atesoremos en nuestro corazón. La encomendamos a ti para que tú la grabes conforme tu promesa en nuestro corazón y para que ella lleve fruto,
para que ella lleve fruto. Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. La gracia y la paz del Señor sea con todos.